Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Les saluda su amigo Samurai, como muchos me conocen en TikTok, el Samu. Hoy estamos aquí en un distrito muy conocido y muy emblemático de la ciudad de Lima. Estamos hablando del distrito de Barranco. Y he venido hasta aquí porque quiero compartirles 3 historias o leyendas muy conocidas de este lugar. Acompáñame para contarte estas 3 historias que sé que te van a gustar. ¡Vamos! Y lo primero que quiero contarles, amigos, es el por qué estamos en este lugar y por qué esta cruz se encuentra en este lugar. Tiene que ver con la fundación de este distrito, un distrito histórico de Lima. Estamos hablando de la famosa Santísima Cruz de Barranco. Dice la historia que había un grupo de pescadores indios provenientes del distrito de Surco, los cuales estaban pescando en el mar de Barranco. De pronto les cayó una neblina. La neblina nubló por completo su visión, al extremo de poder quedar varados o encallar y naufragar. Cuando ellos levantaron su mirada, pudieron ver un resplandor desde lo más alto del acantilado. Sorprendidos, decidieron acercarse, sin saber que esa luz les iba a salvar la vida. Se acercaron hacia la orilla, pudieron desembarcar, pero no quedándose con la duda, decidieron subir al barranco. Y al llegar aquí a la cima, encontraron una cruz destellante. Para nosotros, teniendo en cuenta el tiempo en que sucedió esto, estamos hablando entre el siglo XVIII, más o menos entre el año 1750, no existía iluminación como la conocemos hoy en día, lo que da a entender que puede haber sido una cruz de fuego o quizás otro tipo de resplandor que no lo sabemos. Si ustedes tienen una idea de qué pudo haber sido esa cruz luminosa o ese brillo que encontraron ellos aquí en la cima referente a una cruz, déjame en la caja de comentarios. Coméntame cuál podría ser tu hipótesis. Pero la historia no queda ahí. Se dice que al tiempo, un panadero de la zona, de apellido Caicedo, hizo la primera ermita en honor a la cruz, debido a que su esposa se encontraba grave de salud y fue sana. En agradecimiento se construyó la primera ermita y alrededor de esa ermita comenzó a crecer todo el distrito de Barranco, tal cual hoy lo conocemos. Ahí es donde culmina la historia y empieza la historia del distrito de Barranco. Y si tú conoces alguna historia referente a la fundación de Barranco que no sea la que te he contado, coméntanos en la caja de comentarios y comparte con todos nosotros tu conocimiento. Nos encontramos en la iglesia La Ermita de Barranco, un lugar muy conocido también por una historia o una leyenda que es muy conocida sobre este lugar. Hablamos de la leyenda del cura sin cabeza. ¿De qué se trata esta historia? Dicen que en el siglo XIX, más o menos por esos tiempos, existía un cura que tenía muy mala presencia y muy mal carácter, que no inspiraba lo que un cura normalmente solía inspirar hacia sus feligreses. Era un cura amargado, era un cura frívolo, era un cura que inclusive hasta mandaba sus indirectas para la limosna, dando a entender que le gustaba el dinero. La gente estaba cansada, estaba aburrida de este cura que les había tocado, pero no podían hacer nada. Era un sinvergüenza, tenía muy mala reputación y es más, con los pequeños solía corretearlo por las laderas de los barrancos, diciéndoles que eso iba en contra de la iglesia y que se podían ir al infierno. Se dice que aquella tarde del 24 de mayo de 1940, día que sucedió un terremoto fatídico aquí en Lima, el cura se encontraba en el patio interior, encargado de tocar las campanas a esa hora. Pero comenzó el terremoto y la campana se desprendió, cayéndole encima y quedándolo totalmente decapitado. Dicen que cuando lo fueron a encontrar, no encontraron más que el cuerpo y rastros de su cabeza no existían. Encontraron solamente restos regados de masa gris, huesos y nada más. Dicen también que por la conducta que él mantuvo cuando estuvo en vida, fue condenado a vagar sobre el distrito de Barranco y sus alrededores, condenado a torturar y asustar a la gente que lo veía caminar sin cabeza por estos rumbos. Es la historia o la leyenda del cura sin cabeza de Barranco.
Y ahora nos encontramos en el último punto, el punto conocido como la Bajada de Baños. En este lugar hay una historia muy conocida, la historia del duende de la Bajada de Baños. Nos encontramos en un lugar en el cual hay muchos restaurantes y muchos locales de comida, conocido también como un lugar muy bohemio, turístico e histórico. Pero bueno, no la hagamos más larga y les cuento la historia. Resulta que hace muchos años, más o menos estamos hablando del siglo XIX, había una pareja de jóvenes, una muchacha que aún estaba en época de colegio, pero que aprovechaba sus vacaciones para poder trabajar en uno de estos locales. Un día de estos, acostumbrada a que su enamorado viniera a recogerla, cada vez que ella salía del trabajo, sucedió algo inédito, algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común para ellos, que el muchacho decidió venir a recogerla más temprano, y al darse cuenta de que aún faltaba para recogerla, decidió darse unas vueltas en toda la bajada de baño. Mientras él realizaba su recorrido, al llegar hacia la curva más profunda antes de voltear al puente, escuchó unos murmullos, unas risas, unas conversaciones. Decidió, en medio de su curiosidad, acercarse a ver qué era lo que estaba pasando, pero cuando llegó a la curva no encontró a nadie. Lo tenebroso fue que después de haber pasado la curva, siguió escuchando las mismas voces, los mismos sonidos, las mismas risas. Pero ¿qué pasaba? Ahora se encontraban atrás de él. Perplejo y asustado, quedó mirando fijamente hacia el mar. No sabiendo qué decir, cómo reaccionar, tomó valor y decidió voltearse. Al voltearse, pudo ver una criatura muy pequeña, sin zapatos y con manos arrugadas, que al verlo se asustó y corrió, y trepando hacia los follajes de los árboles, se escondió. El muchacho, asustado, decidió emprender raudo la huida, llegando al local donde trabajaba su enamorada. Al llegar, con las pocas fuerzas que le quedaban por el susto, tambaleando, le brindaron un vaso de agua, y mientras lo tomaba muy torpemente, comenzó a contar la historia. El dueño del local muy atentamente empezó a escuchar. Cuando él terminó de contar su relato, el dueño se le acercó y le dijo: esto es muy común por aquí. Se dicen que son duendes. Son los que nos ayudan a cuidar los negocios, porque en ese tiempo habían parejas que habían sido asaltadas y negocios que habían sido robados. Para él era normal, pero para el joven no lo fue, y él quedó con esa historia de por vida. Esta es la historia del duende de la Bajada de Baños. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Estas fueron las 3 historias que yo quise compartir con ustedes para que conozcan un poco más de la historia y las leyendas de este distrito tan histórico, tan lindo y tan hermoso de Barranco. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse. Me encuentran en todas las redes como @samurai33, en TikTok, en Instagram y en Facebook. También en YouTube, obviamente. Denle like al video y no se olviden de activar la campanita para que reciban los avisos de los videos que estoy por subir. Gracias por apoyarme, deja tu like y gracias por todo. Nos vemos.